Es para mí un honor estar junto a quien estoy, estar junto al señor André Gufreun, el único centroamericano y salvadoreño ganador del Oscar, que es un cineasta, un artista de nuestro país y que ahora me encuentro en la intimidad de su hogar. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Muchas gracias, André, por recibirme. Placer. Hoy vamos a hablar acerca de ti, de tu vida, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y todas las proyecciones que tienes. Así que, ¿te puedo tratar de tú? ¿Sí? Sí, Bien. con gusto. Solo Con- quería saber que el señor estaba allá atrás, ¿verdad? Solo con presencia sutil. Vale. Claro, y está con una buena pose, el señor dorado. Bien. Le dices el chulón dorado, de hecho. Bien, para hablar de ti hay que hablar pues de tus orígenes. ¿Dónde nace André Gufreun? André Gufreun nace en la Policlínica Salvadoreña el 6 de noviembre de 1946. 26. Uh-huh. Hijo de... Hijo de Gerda Schneider de Gufreun, quien originalmente vino de Rumanía. Se trasladaron a Alemania cuando vino Hitler y empezaron las dos hermanas, su hermana Fanny y mi hermana, utilizando la estrella de David en los brazos para cuando iban a la escuela. Mi abuela dijo, ya es tiempo que nos vayamos. Ella había ya sentido que eso venía, entonces ella tenía una vaca en un lugar a donde vivían que era para carruajes, era un apartamentillo, pero había un lugar a donde anteriormente carruajes de los 1800 y algo se estacionaban, y ella tenía una vaca allí, sacaba leche, hacía queso y todo eso lo vendía y lo tenía ahorrado. Y lo tenía ahorrado precisamente para cuando venga el momento que se tengan que ir. Entonces claro, ahí es a donde ella compró Visa, y el único país en ese momento que estaba vendiendo Visa para judíos en Alemania era Brasil. Entonces la familia se fue a Brasil. Mi padre era alemán originalmente. Él tenía familia en El Salvador, que había llegado el momento, la casa Goldtree-Liebe se llamaba, que ellos querían crecer el negocio, querían quedarse con gente de la familia en las posiciones más inmediatas y de confianza. Entonces invitaron a mi papá que se venga de Alemania para probar si le gustaba trabajar en El Salvador, un contrato de 2 años. Mi papá estaba trabajando muy aburrido en una fábrica de sombreros que le pertenecía a familia de su papá. Entonces él dijo, claro, y se vino en un buque de carga, y los primeros 2 años él repartía telas que vendía Casa Goldtree por mula en las montañas del Salvador, y se enamoró locamente. Era lo más romántico que él se podía imaginar. Entonces él se quedó, se enamoró del país y se quedó. Entonces, cuando mis abuelos, los padres de mi papá, tuvieron que irse de Alemania por lo de Hitler, a donde le quitaron el negocio, lo pusieron en campo de detención, que era antes de concentración, campos de concentración. Entonces mi papá se fue a Alemania y arregló allí, pagó lo que tenía que pagar en Alemania para que lo dejan salir a los papás del campo de detención, y le pagó a Brasil, todavía el único país que estaba permitiendo visa para judíos, para que ellos dos, su papá y su mamá, se vayan a Brasil. Entonces, eventualmente, cuando él visitó a su papá y a su mamá en Brasil, conoció a mi mamá. Y entonces allí es que empezó la relación entre ellos dos, y convencerla a ella que se venga a El Salvador, porque, bueno, eso es un cuento separado que me encanta, pero no tiene tanto que ver con eso. Pero
Mi madre para mí fue siempre una gran inspiración. Una mujer muy creativa, era una muy buena actriz, era una mujer que no llegó a sexto grado y en Brasil había una librería que se llamaba Librería Cosmos, que era la librería de la izquierda brasileña, y la gente que eran los dueños le dijeron a mi mamá que porque ella era una lectora voraz, de que la mitad del día, como no podía ir a la escuela porque tenía que trabajar, iba a ganar dinero vendiendo los libros de la librería, pero la otra mitad era de leer los libros que ellos le iban a asignar a ella para que reciba una educación. Qué lindo. Y así aprendió 5 idiomas. ¡Wow! Y así se formó, y así se enamoró del teatro. Y en El Salvador ella fue muy activa en muchas diferentes áreas, incluyendo ser parte de un grupo de teatro en El Salvador que actuaba en inglés. Drama Group se llamaba, que hicieron muy buenas obras. Entonces era para toda la gente que vivía aquí, que estaba enamorada del teatro, que quería pues actuar o dirigir, pero que el inglés era mucho más fuerte que el español en ese momento para ellos. Entonces yo iba a ensayos con ella, cosas que se me habían olvidado completamente, cuánto me había afectado verla a ella como Desdemona en Otelo, por ejemplo, y cómo me enojaba yo con el actor que era Otelo, de cómo había abusado mi mamá en los ensayos de la obra. Porque de eso se trata la obra. Claro. Sí. Pero solo eso solo lo procesé mucho más tarde, cuando empecé de adulto a leer obras de teatro. Cuando me salí de la universidad en Boston, porque el presidente de la universidad me dijo a mí que les encantaba mucho que yo era muy proactivo socialmente, que yo era jefe de una asociación de estudiantes 5,000 que hacía trabajo social. Yo estaba muy involucrado en todo lo que tenía que ver con actividades comunitarias. Entonces, él me dijo que era muy bueno, porque eran los 60 también, ¿verdad? Y los 60 era muy activa la guerra en Vietnam, ¿verdad? Estaba todo ese movimiento de derechos civiles. Entonces, él me dijo, mira, es muy, muy bueno para ti, para nosotros que estés haciendo todo eso, pero nunca venís a clase. Entonces, en universidad no estás, ¿verdad? Estás como alguien que está adentro de universidad, pero afuera haciendo cosas. Entonces dijo que me tome un año. Que me tome un año haciendo otra cosa que me permita a mí descubrir qué es lo que yo quería hacer adentro de una universidad formándome. Entonces me fui a una granja colectiva en Israel como voluntario. Y mi compañero de cuarto en esa granja colectiva era alguien que estaba estudiando teatro en la Universidad de Dartmouth, una muy buena universidad. ¿En Londres? No. En Estados Unidos. Dartmouth es en New Hampshire, en Estados Unidos. Y entonces empezamos en las noches a leer obras de teatro, y allí me empecé yo a reconectar con esas experiencias que tuve con mi madre, viéndola a ella actuar, estando allí, porque nunca había pensado yo en teatro como algo para mí, pero es allí a donde hice esa conexión. El clic. Entonces, el clic. Entonces, al terminar mi servicio allí, averigüé que en mi universidad, a donde yo iba a regresar, el departamento de teatro era muy fuerte y que era muy famoso haciendo obras que eran en ese momento bastante radicales y con mucho contenido social. Y entonces empecé a explorar y decidí que yo me quería aventurar, pero mi padre, como buen alemán,
¿verdad? El hecho de que yo regresaría después de un año de estar afuera para estudiar teatro, no. Entonces yo consulté con un psicólogo y él me dijo que lo mejor sería que yo regrese y tome los cursos que calmarían a mi padre. Entonces regresé y tomé todos los cursos cuadrados, ¿verdad? Lo que uno espera, economía, las ciencias políticas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el mundo que él comprendía. Claro. Mi madre le dio miedo que a lo mejor yo quería estudiar teatro porque ella había tenido una influencia sobre mí de que no era para... Entonces también ella no estaba muy contenta con ese. Entonces regresé, tomé esos cursos, saqué las mejores notas en ese curso, él se calmó y el siguiente semestre me metí 7 cursos de teatro. Me metí de lleno, me empapé completamente y eso se volvió mi vida. Entonces, 7 días a la semana, cuando no estaba estudiándolo, lo estaba haciendo. Y en los veranos me reclutaban de compañías de teatro de verano, porque en Estados Unidos hay toda una parte empresarial del teatro que es el teatro de verano, porque gente que vacaciona durante el verano va a lugares como parques y lugares, pues parques nacionales en Estados Unidos a donde hay un teatro. Y entonces se anuncia una temporada de teatro que es en el verano. Entonces me metí en eso también. Y después se me ofreció una beca, un fellowship se llama, para sacar mi maestría en teatro en Londres. Y es ahí a donde empezó el resto del viaje. Claro. Pero todo esto que me cuentas sucede después de que te mudas de El Salvador a los 13 años, ¿verdad? ¿Cómo se da tu salida del país? Bueno, yo estaba en la escuela americana. En ese momento, la secundaria de la escuela americana solo estaba comenzando. El resto de las secundarias eran las buenas escuelas católicas. Y los profesores eran sacerdotes. Y aunque yo estaba muy acostumbrado a ir a las primeras comuniones de mis amigos y amigas, y ellos solo habían ido a una bar mitzvah, que es la que yo viví como judío, ¿verdad? Que es celebrar llegar a madurez a los 13 años, 12 años. Yo estaba acostumbrado a ser una gran minoría, pero es diferente una vez que entra lo escolar, entra diferentes puntos de vista, diferente perspectiva. Mi madre era muy progresista, mi inclinación era progresista. Mi padre nunca quería interferir con eso, él estaba de acuerdo, pero no era militante en ese sentido como ella, pero le gustaba que ella fuera así. Entonces, había también el interés de que la escuela a la que yo fuera para secundaria tuviera una filosofía que sea un contraste con el elitismo y la rigidez del sistema social en El Salvador en ese momento. Nosotros éramos de la clase media alta, ¿verdad? De comerciantes. Y había una enorme diferencia entre nosotros y la mayoría de la población. Claro. Entonces, como la sociedad era como era y porque era esencial estar en un lugar que fomentaría lo necesario de lo justo, lo necesario de lo igualitario, lo necesario de la inclusión, lo necesario sobre derechos de mujer. Todo eso ya estaba inculcado y reforzado en el ambiente de mi familia.
viniendo con mi madre, más que todo. El mundo del teatro de ella, el mundo de la música de ella, y lo tradicionalmente no democrático de nuestro sistema político hasta ese momento. ¿Verdad? Era una tradición hasta los que tenía que ver con juntas militares y tenía que ver, no era un sistema democrático que se había integrado de una manera a la sociedad que fuese real, que fuese representativo, ¿verdad? Entonces, buscamos escuelas en Estados Unidos que fuesen progresistas, inclusivas, a donde también la cultura hispana sería respetada, a donde los estudiantes tenían que trabajar también para ayudar a la escuela, ser meseros, recoger la basura todos los días, ¿verdad? Todo que era pues de una... Estamos nosotros todos en esta comunidad, entonces todos tenemos que aportar. Entonces encontramos una escuela, y que tenía que ser muchachos y muchachas juntos. Tenía que ser coeducacional, se llama en Estados Unidos. Y la mayoría de mis amigos aquí que salieron para escuela en Estados Unidos iban a escuelas solo para varones, solo para mujeres, escuela militar, ¿verdad? Todo eso. Entonces encontramos una escuela en Arizona, en la reserva Hopi y Navajo indígena, a donde se tenía que estudiar antropología y se tenía que vivir con Hopis y Navajos 2 semanas al año para poder estudiar la cultura de ellos y para poder pues comprender su realidad. Era una escuela también que aún uno tenía que aprender español. Eso para mí ya no era problema, pero me gustaba que todos los compañeros ahí lo tenían que hacer porque todos los años se viajaba a México, a diferentes ciudades cada año y se quedaba con familias mexicanas a donde no se podía hablar inglés y que se tenía uno que compenetrar en la cultura para que los gringos que estaban allí conmigo puedan respetar y conectarse con lo que es México y con lo que es pues la cultura hispanoamericana. Un lugar a donde era fascinante, un lugar que a mí absolutamente me encantó el poder formar amistades con muchachas que no se traducían en ninguna manera a salir de citas. Estábamos viviendo juntos, entonces era de formar amistades cercanas, pero en ese momento no había tal cosa a llevarlo pues a la sexualidad en ese sentido, porque no había dónde, ¿verdad? Vivían ahí mismo. Ahora ya es diferente ahí, pero en ese momento era más que todo formar cercanía, formar respeto mutuo, aprecio mutuo, y no eso de recoger a la muchacha el viernes en la noche en el carro del papi, salir y besuquearse en el asiento trasero, ¿verdad? Y todo. No había ese tipo de... Era salir a caballo, llegar a un río y besuquearse ahí, pero no era... Pero ibas en caballo en vez del auto de tu padre. Era un lugar también que enfatizaba mucho escribir, la autoexpresión, a donde uno tenía que analizar un libro que se estaba estudiando en la clase y poder defender por qué le gustaba a uno o por qué no, ¿verdad? Uno tuvo que aprender cómo articular. Entonces mi inglés hasta este momento es mejor que mi español porque todos mis estudios empezando allí han sido en inglés. Desde que estuve en la escuela americana aquí hasta el 6º grado, no, 7º grado, todos mis estudios y todo mi trabajo académico
ha sido en inglés. Entonces yo me expreso mucho más fácilmente en inglés que en español. Estoy mejor ahora de lo que estaba, pero aún así, después de licenciatura, después de esa escuela, que también era rigurosa desde el punto de vista intelectual y académico, después los primeros 4 la licenciatura, después una maestría, después otra maestría, entonces eso. Entonces, esa escuela tuvo mucha influencia en mi persona, me confirmó mucho de quién era yo, que aquí para un muchacho como yo eso no existía. Todo lo que yo era, que era bastante similar a lo de mi mamá, no era como mis cheros salvadoreños, pues no, Claro. No era. Y estoy hablando de, incluyendo en ese momento Freddy Cristiani, ¿verdad? Entre tus cheros. Era compañero en la escuela americana. Wow. Él fue a escuela militar, no, pero la diferencia es de que aunque Margot, su mamá, le gustaba que fuéramos amigos porque éramos tan diferentes, él se fue a una escuela militar cuando salió de aquí. Yo me fui a esta escuela, ¿verdad? Que para ellos era radical. Pero a la Margot, que era una mujer suiza bien interesante, a ella le gustaba que esos dos polos opuestos se unieran y pudieran hang out, ¿verdad? Y pudieran conocerse y pudieran desarrollar una amistad y una conexión que me pareció bien interesante. ¿Tuviste Después ya no amistad funcionó. con él? ¿Tuviste amistad con él en esos tiempos? No, en ese tiempo sí, pero una vez que él terminó la escuela militar y yo terminé mi escuela, ahí ya no... Se repelían. Ya no hubo mucho conecto, casi nada. Entonces, después era de encontrar a una universidad